Había algo distinto en el aire. Quienes tuvieron la gracia de acercarse al Santo Padre en aquellos últimos días podían percibirlo con una claridad desconcertante. No era tristeza, aunque las lágrimas asomaban a los ojos de muchos. No era desesperanza, aunque el peso de la despedida se sentía como una sombra sobre cada conversación. Era algo más, una especie de santidad palpable, como si los muros mismos del Vaticano hubieran comenzado a latir con un pulso más allá de este mundo. El Papa Francisco, el hombre que había llevado la barca de Pedro en tiempos de tormenta, comenzaba a navegar las aguas finales de su propio viaje. Cada movimiento suyo, cada palabra, se tornaba un eco que resonaba no solo en las salas del Palacio Apostólico, sino en los corazones de quienes le rodeaban. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si la eternidad misma se hubiera asomado un instante para observar, en respetuoso silencio, el final de una misión sagrada. Algunas mañanas, al alba, se le veía rezar en soledad frente al sagrario, más encorvado que de costumbre, sus labios moviéndose apenas, pronunciando oraciones que nadie más oía, pero que, de algún modo, todos sentían. No pedía por sí mismo, no imploraba alivio para su cuerpo cansado, rogaba, con la intensidad de un pastor que no abandona nunca a su rebaño, por cada alma que había sido puesta bajo su cuidado. Sabía, con la certeza que sólo concede la fe viva, que su tiempo estaba a punto de terminar. Y aún así, su preocupación seguía siendo el pueblo de Dios. Los médicos venían y se iban, discretos, intercambiando miradas cargadas de gravedad. Pero el Papa, que siempre había desconfiado de la exageración, pedía a todos que siguieran trabajando, que no detuvieran la vida de la Iglesia por causa de su enfermedad. Para él, morir era simplemente atravesar la puerta. Y lo que importaba era preparar a otros para su propio encuentro con el Señor, no lamentar el suyo. En esos días, quienes lo visitaban salían transformados. Algunos confesaban, entre sollozos, haber sentido que estaban en presencia de algo que no podía explicarse con palabras humanas. Otros relataban encuentros breves pero impactantes, donde una sola mirada del Papa les había revelado más sobre la misericordia de Dios que años enteros de estudio teológico. Era como si, al acercarse a la muerte, Francisco hubiese comenzado a transparentar una luz que no era suya, una luz que emanaba de aquel a quien había dedicado su vida entera. Hubo momentos también de humor sencillo. Nunca perdió su sonrisa. Hasta en su fragilidad, bromeaba con los médicos, preguntándoles si aún habría suficiente mate para cuando llegara al cielo. Pero detrás de cada broma se adivinaba un alma perfectamente consciente de que cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba siendo registrada en los libros eternos. Uno de los cardenales más cercanos, al salir de una de esas últimas audiencias, confesó en voz baja: «No estamos solo ante la muerte de un papa, estamos viendo a un hombre transformarse en testimonio viviente de lo que significa morir en Cristo». Y eso era, en esencia, lo que hacía tan únicos aquellos días. No era simplemente la cercanía del fin lo que llenaba el ambiente de una solemnidad casi tangible. Era la forma en que el Papa Francisco abrazaba ese fin, no con resignación, no con miedo, sino con la esperanza serena de quien sabe que la vida eterna no es una promesa vaga, sino una certeza absoluta. En su habitación, junto a su cama, descansaba siempre un crucifijo muy sencillo, de madera oscura, gastado por los años. Lo miraba largamente en silencio. No hablaba de doctrinas complejas, ni discutía sobre estrategias políticas. En esos momentos finales, todo su ministerio, toda su vida, se reducía a una única verdad: Jesús. El Jesús que amaba, el Jesús que perdonaba, el Jesús que llamaba a cada alma por su nombre. Y mientras su cuerpo se iba apagando, su espíritu parecía encenderse cada vez más.
Algunos afirmaban haberlo visto llorar suavemente mientras pronunciaba el nombre de Cristo en sus oraciones. No lágrimas de dolor, sino de amor desbordado, como quien vislumbra, aunque sea por un instante, la gloria que se acerca. Los más atentos notaban un detalle curioso. Cuando hablaba de Jesús en esos días, su voz adquiría un tono distinto, más íntimo, más intenso. Era como si estuviera compartiendo un secreto que había guardado en lo más profundo de su corazón durante toda su vida, y que ahora, por fin, podía revelar sin temor. En los pasillos del Vaticano se decía en voz baja que el Papa estaba preparando algo que no sería un documento oficial ni una encíclica más, algo que sería su verdadero legado, una última declaración no para la historia, sino para las almas. Y fue en ese clima cargado de misterio y de fe, en ese silencio expectante, que comenzaron a surgir rumores, que Francisco había pedido reunir a algunos de sus colaboradores más cercanos, que quería dejar constancia de algo que había experimentado en lo más profundo de su oración, algo que, según sus propias palabras, no podía guardarse para sí, algo sobre Jesús, algo que cambiaría para siempre la manera en que muchos le miraban, algo que, incluso más allá de su muerte, seguiría ardiendo como una llama viva en el corazón de la Iglesia. ¿Te sentiste llamado por el eco de la voz de Cristo en este video? Deja un "sí, Señor, aquí estoy" en los comentarios. A medida que los días se acortaban y la luz parecía tornarse más suave dentro de los muros del Vaticano, algo invisible comenzaba a envolver todo a su alrededor. Era como si el tiempo mismo hubiese comenzado a diluirse, como si las barreras entre el cielo y la tierra se hubiesen vuelto tan delgadas que uno podía casi percibir el roce de lo eterno en cada brisa, en cada mirada silenciosa. Los que entraban a la habitación del Papa sentían, a menudo sin saber cómo explicarlo, que no estaban cruzando simplemente el umbral de una habitación, sino traspasando un límite hacia algo sagrado. No era un ambiente de duelo anticipado. No había lamentos ni gritos. Había una expectación solemne, un respeto callado, como el que se tiene frente a un milagro en pleno acontecimiento. Se decía en voz baja, casi como un susurro que corría de boca en boca, que los ángeles ya habían comenzado a descender. Algunos aseguraban haber sentido un perfume dulce y desconocido en ciertos momentos de oración cerca del Papa, un aroma que no provenía de flores visibles ni de incienso humano. Otros hablaban de una paz tan intensa que parecía calar en los huesos, como si una presencia invisible acariciara sus corazones con ternura. La atmósfera no era solo distinta, era sagrada. Quienes entraban con preocupaciones mundanas salían transformados, con lágrimas en los ojos y un extraño consuelo en el alma. Era como si el Santo Padre, incluso sin hablar, transmitiera algo que no pertenecía a este mundo, como si su sola presencia fuera ahora un canal silencioso de una gracia que desbordaba las paredes invisibles de su habitación. Se dice que, en esos días, las noches eran especialmente misteriosas. Cuando el silencio caía sobre el Vaticano y las luces se atenuaban, algunos monjes y religiosas que rezaban en la capilla cercana afirmaban percibir un murmullo leve, como una oración ininterrumpida, una corriente de súplica y amor que no venía de labios humanos. Era como si toda la creación se hubiese unido en un mismo latido de intercesión y de espera, aguardando el instante en que un alma, que había sido guía para millones, sería recogida por el Pastor eterno. El Papa Francisco, consciente de todo esto, no mostraba miedo. A veces, al amanecer, se le veía mirar hacia la ventana, hacia el primer rayo de sol, con una sonrisa serena, como quien reconoce una promesa cumplida. Sabía que su vida había sido una ofrenda, imperfecta quizá, pero entregada de corazón, y en esa certeza descansaba su alma.
Muchos preguntaban si había dejado instrucciones formales, documentos secretos, testamentos espirituales, pero los más cercanos entendían que el verdadero legado que Francisco quería dejar no podía ser encerrado en palabras impresas ni en sellos pontificios. Era algo más profundo, una herencia espiritual, una última verdad que debía ser entregada como un susurro en el corazón de la Iglesia, como una semilla que solo germinaría plenamente después de su partida. En la penumbra de aquellas noches, cuando el cansancio del cuerpo hacía más pesada cada respiración, se decía que Francisco entraba en un estado de oración tan profunda que parecía ajeno al mundo. Quienes velaban a su lado afirmaban haber sentido, en esos momentos, una vibración distinta en el ambiente, como si las paredes mismas respiraran con la fuerza de las oraciones del Santo Padre. Era una oración que no pedía nada para sí mismo, sino que ofrecía todo: sus dolores, su soledad, sus miedos ocultos, sus alegrías pasadas, cada latido de su corazón, como una última oblación. Había un misterio en su mirada que no se podía descifrar fácilmente. A veces, mientras alguien le hablaba, Francisco parecía ver más allá de la persona, como si contemplara algo que los demás no podían ver. Algunos sentían que en esos instantes el Papa no estaba solo escuchándolos a ellos, sino también dialogando silenciosamente con Dios. Era una mirada que traspasaba las máscaras, que llegaba al núcleo de cada alma sin necesidad de palabras. Los médicos, aunque preocupados por su deterioro físico, comentaban entre sí, impresionados, que nunca habían visto una voluntad tan firme en medio de la fragilidad. Francisco se mantenía lúcido, consciente, decidido a vivir cada segundo que le quedaba, no en función de su propio confort, sino como una vigilia constante de entrega. No deseaba adormecerse con medicamentos fuertes, no quería apagar su conciencia antes de tiempo. Quería, como había enseñado toda su vida, abrazar la cruz hasta el último aliento. Una tarde, mientras el sol descendía tiñendo de oro las piedras antiguas de Roma, Francisco pidió algo inusual. Solicitó estar a solas por un momento, sin asistentes, sin secretarios, sin guardias. Y en esa soledad, según testigos que luego entraron en la habitación, parecía que no estaba solo. La paz era tan intensa que algunos cayeron de rodillas espontáneamente al cruzar la puerta. No había apariciones visibles, no había fenómenos extraordinarios a los ojos humanos, pero los corazones sabían que algo divino había tocado ese lugar. Era como si las promesas de las Escrituras se hicieran carne allí mismo. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Francisco vivía ese salmo en cada respiro, en cada suspiro que escapaba de su pecho cansado. Y en esa atmósfera saturada de eternidad, surgió lo que muchos consideran el momento más sagrado de toda su vida. El instante en que, en medio del silencio, el Papa pronunció palabras apenas audibles que dejaron a todos los presentes estremecidos. No fue un discurso formal, no fue una enseñanza magistral. Fue una confesión íntima, sencilla y devastadora en su verdad. Un susurro: Jesús es más de lo que jamás hemos entendido. Con esa frase, sencilla y profunda como un océano, Francisco abrió una puerta que pocos esperaban. No era solo una afirmación de fe, era una invitación a replantearlo todo, a redescubrir a Jesús, no como una figura del pasado, no como un concepto teológico, sino como el amado que clama, vive y espera en cada instante de nuestras vidas. Esa noche, el Vaticano no durmió. Esa noche, las estrellas parecieron brillar más intensamente sobre Roma. Esa noche, el mundo espiritual tembló, porque un alma grande, pequeña en apariencia, había dado su último testimonio de amor. Hoy puedes ser luz para otros. Deja en los comentarios una palabra de fe que inspire a quienes también buscan el rostro de Jesús.
No era necesario preguntar. La pregunta estaba suspendida en el aire, latiendo como un corazón invisible dentro de cada sala, cada capilla, cada rincón donde se sabía que el Papa Francisco vivía sus últimos días. Todos se la formulaban en silencio, a veces en sus oraciones, a veces en sus pensamientos más íntimos. ¿Qué es lo que verdaderamente ocupa el alma de un hombre que está a punto de encontrarse cara a cara con su Señor? ¿Qué desea decir cuando ya no tiene nada que probar, nada que ocultar, nada que temer? Esa pregunta, no pronunciada pero omnipresente, cargaba de un peso sagrado cada encuentro, cada mirada. Y aunque Francisco, siempre discreto, mantenía su habitual humildad y su sentido de humor que suavizaba tensiones, había momentos en los que su rostro se transformaba, breves instantes donde su mirada, fija en un punto que nadie más parecía ver, revelaba que en su interior se estaba librando una batalla que no podía compartirse en palabras sencillas. Era la batalla de quien, habiendo amado, ahora debe rendir cuentas no ante los hombres, sino ante el amor mismo. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Muchos de los que se acercaban a él lo hacían esperando una última bendición, una última palabra de consejo, un gesto que pudieran atesorar como recuerdo. Pero los más atentos, los que sabían leer en el silencio, entendieron que Francisco también esperaba algo. Esperaba poder decir lo que su alma venía rumiando durante meses, tal vez años, algo que no cabía en los discursos públicos ni en los documentos oficiales, algo que no era doctrina para ser enseñada, sino vida para ser entregada. Aquellos que tuvieron la gracia de compartir esos últimos momentos describieron una escena conmovedora. Francisco, débil, envuelto en la sencillez de quien ya ha dejado atrás las formalidades del poder humano, tomaba la mano de sus visitantes con una ternura nueva, casi infantil, y entonces, en voz baja, con un hilo de voz que parecía más un susurro que una palabra, preguntaba: ¿Conoces de verdad a Jesús? No era una pregunta retórica, no era una pregunta teológica, era una pregunta existencial, dirigida no a la mente, sino al corazón. ¿Conoces de verdad a Jesús? No como una idea, no como una figura histórica, no como un símbolo cultural, sino como un ser vivo, real, cercano, deseoso de abrazarte incluso en tus heridas más ocultas. Aquella pregunta dejaba a muchos sin aliento. Era como si, en el umbral de la eternidad, Francisco ya no tuviera tiempo para rodeos, para discursos largos, para fórmulas. Solo había espacio para la verdad desnuda, la verdad que duele y salva a la vez. Se dice que uno de los cardenales presentes, conmovido hasta las lágrimas, cayó de rodillas ante el lecho del Santo Padre, comprendiendo en ese instante todo lo que había predicado sin vivirlo plenamente. Porque conocer a Jesús no es saber cosas sobre Él, ni siquiera admirarlo desde lejos. Es dejarse herir por su amor, permitir que su mirada penetre hasta las zonas más endurecidas del alma, aceptar ser salvado cuando uno ya no tiene fuerzas para salvarse a sí mismo. Francisco no exigía confesiones ni declaraciones, no juzgaba. Solo sembraba esa pregunta en los corazones, como una semilla silenciosa que, tarde o temprano, estallaría en vida. Era su modo de preparar a su rebaño para lo que venía,
Un tiempo donde la fe no podría sostenerse con tibieza, donde solo los que conocieran verdaderamente al Señor resistirían la tormenta. A veces, mientras pronunciaba la pregunta, sus ojos se llenaban de lágrimas. No lágrimas de miedo, sino de amor inmenso, de ese amor que sabe que muchos corazones siguen vagando lejos de su verdadero hogar. Su sufrimiento no era por él mismo, sino por nosotros, por la Iglesia, por cada alma que aún no había respondido al llamado de Jesús. Quienes estaban allí cuentan que en esos momentos el ambiente cambiaba. Era como si la misma habitación se volviera un santuario, como si el suelo que pisaban se transformara en tierra sagrada. No porque Francisco buscara ser venerado, sino porque, al desaparecer él mismo en la transparencia de su entrega, dejaba visible únicamente a aquel que verdaderamente importaba. En una de esas visitas finales, alguien, un sacerdote joven, nervioso, le preguntó qué consejo daría a quienes temen acercarse a Jesús por sentirse indignos. Francisco sonrió, una sonrisa cargada de ternura y de un profundo conocimiento del corazón humano, y murmuró: «El miedo es la señal de que estás muy cerca. No huyas, déjate encontrar». Palabras simples, pero que golpeaban el alma con la fuerza de una tormenta de misericordia. Fue entonces, en uno de esos atardeceres donde la luz del sol parecía detenerse antes de desaparecer, que Francisco formuló lo que muchos consideran su verdadero testamento espiritual. Jesús no se cansa, Jesús no se desilusiona, Jesús no se rinde contigo. No importaba cuántas veces hubieras caído, no importaba cuánta oscuridad envolviera tu pasado, Jesús seguía allí, con los brazos extendidos, con las heridas abiertas como puertas de regreso, esperando tan solo una mirada, un susurro, una lágrima de regreso. Las últimas semanas del Papa no fueron un lento apagarse, como muchos esperaban, sino una intensa combustión de amor, como una vela que antes de extinguirse arde con más fuerza, proyectando una luz más pura, más verdadera, más inconfundible. Y fue en medio de ese fuego silencioso que la pregunta no dicha pero omnipresente encontró su respuesta. ¿Qué desea decir un hombre que sabe que está por ver el rostro de Dios? Desea hablar de Jesús, no de teorías, no de estructuras, no de méritos, solo de Jesús, el amado, el Cordero, el amigo fiel. Y así, sin proclamas grandiosas ni espectáculos públicos, el Papa Francisco dejó sembrada en el alma de la Iglesia una semilla que, si encuentra tierra fértil, cambiará vidas, sanará heridas y preparará corazones para el gran encuentro, no a través de estrategias humanas, no a través de grandes obras visibles, sino a través de una simple pregunta que sigue resonando más viva que nunca. ¿Conoces de verdad a Jesús? Si este video sembró algo en tu corazón, escribe: «Jesús, confío en ti» en los comentarios como un acto de fe. Desde el primer momento en que el Papa Francisco empezó a pronunciar esas palabras finales, quedó claro que no estaba hablando solo desde su mente ni desde su memoria. Sus palabras nacían de un lugar mucho más profundo, de un rincón de su alma que había sido moldeado a lo largo de años de oración, sufrimiento, esperanza y amor incondicional. No estaba tratando de impresionar ni de enseñar, estaba, simplemente, revelando un secreto que había ardido silenciosamente en su pecho durante toda su vida. Cuando sus labios, secos y frágiles, musitaron que Jesús era más de lo que jamás habíamos entendido, no fue una simple reflexión, fue una confesión, una rendición de humildad ante el misterio insondable que había acompañado cada uno de sus pasos como sacerdote, como obispo, como papa. Era como si, después de haber dedicado su existencia entera a predicar sobre Cristo, finalmente reconociera que todo lo que sabía era apenas un susurro ante el estruendo de la realidad divina.
Aquellos que estaban presentes contuvieron la respiración. No era una frase decorativa, era un velo que se rasgaba. Francisco estaba diciéndonos que ni siquiera los santos, ni siquiera los doctores de la Iglesia, habían llegado a abarcar totalmente el abismo de amor, de misericordia, de ternura viva que es Jesús. Nosotros, acostumbrados a conceptos, a imágenes fijas, a relatos aprendidos de memoria, quizá creíamos conocer a Jesús, pero Él, el verdadero Él, siempre será más cercano, más compasivo, más misterioso, más real de lo que nuestro corazón herido puede imaginar. En ese momento, el silencio se volvió pesado, casi sagrado. Era como si el mismo cielo hubiese inclinado su oído para escuchar esa verdad pronunciada con voz temblorosa desde un lecho de muerte. Francisco cerró los ojos y susurró otra vez, casi como una oración privada: Jesús, es más, es mucho más. No terminó la frase, no hacía falta. En esos fragmentos de palabras había más verdad que en tomos enteros de teología. Y mientras sus fuerzas se iban apagando, su espíritu parecía encenderse como una llama que se niega a extinguirse antes de iluminar una última vez todo a su alrededor. Quienes lo miraban entendieron que, para Francisco, Jesús no era un personaje distante, no era un recuerdo del pasado, no era una idea filosófica. Jesús era un hombre real, vivo, de carne resucitada y corazón ardiente, que caminaba a su lado, que lloraba con él, que sonreía con él, que esperaba su llegada al otro lado del umbral, con una ternura que excedía cualquier comprensión humana. Las paredes de su pequeña habitación parecían desaparecer. El Vaticano, con toda su grandiosidad, se hacía pequeño, irrelevante, frente a ese encuentro inminente entre una criatura y su Creador. Y en esa inminencia, Francisco no se aferraba a títulos, ni a logros, ni siquiera a sus propias obras. Se aferraba solamente a un nombre, un rostro, un amor: Jesús. No era difícil, en aquellos momentos, recordar las palabras del apóstol Pablo. Ahora vemos como en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Francisco ya estaba asomándose a esa visión, y en su humildad extrema reconocía que todo lo que había dicho, predicado y enseñado era apenas un reflejo tenue de la verdad insondable que ahora le abrazaba. Aquellos últimos días, quienes le cuidaban, notaron un cambio extraño y hermoso. A veces Francisco murmuraba nombres, no los de grandes figuras, ni de poderosos, ni siquiera de santos canonizados. Murmuraba nombres comunes, nombres de personas que había conocido en su vida, a quienes había amado, a quienes había tratado de llevar a Jesús. Era como si, en su despedida, los llevara a todos consigo, ofreciéndolos uno por uno al corazón de su Señor. Se cuenta que una noche, muy tarde, mientras apenas quedaban unas pocas horas de vida, uno de sus asistentes, movido por un impulso de fe, le preguntó en voz baja: «Santo Padre, ¿qué ve ahora?». Francisco, con dificultad, abrió los ojos, sonrió levemente y susurró: «Veo un abrazo sin fin». Ese abrazo era Jesús. No un juicio frío, no una lista de deudas y errores. Un abrazo, un hogar, una bienvenida incondicional. Y esa era la revelación que Francisco, con su vida y ahora con su muerte, quería dejarnos. Jesús no es una idea que se analiza, no es un juez distante que anota nuestras faltas. Jesús es un abrazo que arde, que sana, que transforma. Un abrazo que siempre ha estado tendido hacia nosotros, esperando que, finalmente, dejemos de resistirnos y nos dejemos caer en sus brazos. Algunos, incapaces de contener sus lágrimas, cayeron de rodillas en esa pequeña habitación. No porque estuvieran presenciando la muerte de un papa, sino porque estaban presenciando el triunfo de una vida consumada en el amor. La victoria de una fe que, habiendo sido probada en el crisol de las pruebas, ahora brillaba como oro puro.
Y aunque las campanas de Roma aún no habían sonado anunciando su partida, los ángeles ya parecían cantar en lo invisible, preparando el camino para un alma que volvía a su verdadero hogar. Una alma que antes de partir nos había regalado un último, precioso tesoro, la certeza de que Jesús es infinitamente más de lo que nuestras palabras, nuestros conceptos, nuestros miedos y nuestras esperanzas pueden contener. Un fuego que no consume, una luz que no ciega, una voz que no acusa sino que llama, un rostro que, en su mirada, lleva la eternidad y la ternura de un padre que nunca se cansa de esperar. Y esa verdad, susurrada entre los últimos latidos de un corazón que solo había querido amar, no morirá. Vivirá en cada alma que se atreva a creer que Jesús, efectivamente, es mucho más. Más de lo que entendemos, más de lo que soñamos, más de lo que merecemos, pero sobre todo, más de lo que jamás podremos perder. ¿Te sentiste llamado por el eco de la voz de Cristo en este video? Deja un "Sí, Señor, aquí estoy" en los comentarios. En medio de ese ambiente cargado de eternidad, había algo que el Papa Francisco no podía ni quería ocultar. Su corazón no latía solo por los santos, ni por las almas fuertes y virtuosas. Latía sobre todo por los cansados, por los rotos, por los que apenas se arrastraban bajo el peso invisible de la vida. Y en sus últimas palabras, esta verdad surgió como una fuente que ya no podía contenerse. A quienes se acercaban a su lecho con el alma desgarrada, pensando tal vez que estaban demasiado lejos de la gracia, Francisco les ofrecía algo más poderoso que cualquier absolución formal. Les ofrecía el eco vivo del amor de Jesús, un amor que no desprecia la fragilidad, sino que la abraza, un amor que no exige perfección, sino apertura, un amor que no se escandaliza ante las heridas profundas, sino que se inclina, como el buen samaritano, para vendarlas una por una. Era sorprendente ver cómo, en esos momentos finales, cuando otros tal vez habrían preferido rodearse de los fuertes, Francisco elegía abrir sus brazos a los débiles. En susurros casi inaudibles, repetía: Jesús vino por ustedes, Jesús sufre por ustedes, Jesús muere y resucita para ustedes. No era un discurso aprendido, era un testimonio que brotaba de un alma que había sido testigo del dolor del mundo y, sin embargo, nunca dejó de creer en la ternura infinita de Dios. Algunos visitantes, marcados por vidas de pecado o abandono, entraban con la cabeza gacha, temiendo no ser dignos ni siquiera de una mirada, pero salían llorando, con una paz nueva en los ojos, como si hubieran sido tocados por un amor que no juzga, que no exige cuentas, que simplemente los reconoce como hijos perdidos que están siendo llamados de regreso a casa. Y esa era la gran revolución silenciosa que Francisco dejaba como herencia. No se trataba de reformar estructuras o cambiar leyes humanas. Se trataba de recordar, de encarnar hasta el último suspiro, la verdad esencial del Evangelio. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. No vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los fuertes, sino por los quebrantados. Aquellos que se quedaban un rato más, sentados en silencio junto a él, veían algo aún más profundo. A veces, en medio de su debilidad extrema, Francisco parecía entrar en un diálogo silencioso, invisible para quienes lo rodeaban. Sus labios se movían en oraciones casi inaudibles, pero el brillo en sus ojos, a pesar del cansancio, delataba que no estaba solo. Era como si en esos momentos se comunicara directamente con aquel de quien había hablado toda su vida. Un joven sacerdote, movido por la angustia, se atrevió a preguntarle en una de esas noches silenciosas: ¿qué debemos decir a quienes sienten que ya no pueden más, que han fallado demasiadas veces? Francisco, con voz quebrada pero firme, le respondió sin titubear: diles que Jesús no lleva la cuenta de las caídas, solo cuenta las veces que se atreven a levantarse con su ayuda.
Era una respuesta sencilla, y sin embargo contenía en sí misma el núcleo de toda esperanza cristiana. No importa cuán profunda sea la herida, cuán larga la noche, cuán amarga la culpa, siempre hay una mano extendida, una mano herida, sí, perforada por clavos, pero una mano que jamás se cansa de tenderse hacia nosotros. Los que presenciaron esas últimas jornadas dijeron que había algo más que palabras en todo aquello. Era como si una fuerza invisible, una corriente de misericordia, fluyera desde Francisco hacia cada persona que cruzaba la puerta. Algunos hablaban de una paz tan densa que parecía tangible, como un manto suave que envolvía y sanaba. No todos entendían en el momento lo que estaba ocurriendo. Algunos, aturdidos por el dolor de ver al Papa tan débil, no captaban la magnitud del milagro silencioso que presenciaban, pero otros, más atentos al lenguaje de Dios, sabían que estaban siendo testigos de algo que no se repetiría. Estaban viendo el corazón de Cristo latiendo todavía en el corazón de su siervo. Francisco no temía la muerte, temía que las almas se perdieran, temía que el miedo, la desesperanza, la mentira de la indignidad apartara a sus hermanos de los brazos abiertos de Jesús, y por eso, incluso con su último aliento, sembraba semillas de valor, de ternura, de regreso. Una noche, cuando parecía que el final estaba cerca, sus asistentes le preguntaron si quería dar una última bendición especial. Con un hilo de voz, Francisco dijo: «Quiero bendecir a los cansados, a los que lloran solos, a los que han perdido la fe en sí mismos. A ellos pertenece el reino». Y en esa bendición, pronunciada más con el alma que con la voz, la tierra y el cielo se tocaron una vez más, no con truenos ni portentos, sino con el susurro suave de un amor que no se rinde. Cuando finalmente cerró los ojos para descansar, parecía sonreír, como quien ha visto cumplida su misión, como quien, en medio de su fragilidad, ha logrado lo único que realmente importa: reflejar, aunque sea por un instante, la infinita compasión del corazón de Jesús. Y así, entre silencios, suspiros, oraciones, lágrimas y sonrisas apagadas, el Papa Francisco nos dejó un testamento más valioso que cualquier documento oficial. Nos dejó la certeza de que Jesús sigue esperando a los cansados y rotos, que sigue amando a los que se sienten perdidos, que sigue llamándonos uno por uno, no para reprocharnos nuestras caídas, sino para levantarnos con su abrazo eterno. Quizás esa fue la verdadera victoria: no haber gobernado una iglesia, no haber pronunciado discursos ante multitudes, sino haber llevado hasta el último instante el eco del único mensaje que puede salvar el mundo. Jesús no abandona a los suyos, jamás. Este mensaje no es solo para escuchar, es para vivir. ¿Qué decisión nace en tu corazón después de escuchar las últimas palabras del Papa? Compártela en los comentarios. En los últimos suspiros de su vida terrenal, mientras el tiempo parecía detenerse y las sombras del atardecer acariciaban suavemente las paredes del Vaticano, el Papa Francisco dejó escapar una advertencia. No fue un grito, ni una denuncia encendida, como algunos esperarían en tiempos de crisis. Fue más bien un murmullo cargado de verdad, una herida abierta pronunciada con la dulzura de quien ama demasiado como para quedarse en silencio. Sus palabras eran un eco del dolor de Cristo en el huerto de los olivos, ese dolor profundo no solo por la cruz inminente, sino por la ingratitud de muchos corazones endurecidos. Francisco, consciente de que ya no hablaba solo para sus visitantes presentes, sino para generaciones que aún vendrían, expresó con claridad desconcertante un temor que le consumía por dentro.
que muchos, demasiados, habían olvidado el verdadero rostro de Jesús. No hablaba de los que nunca oyeron su nombre, hablaba de los que se dicen cristianos, de aquellos que, entre rutinas, costumbres y miedos, habían transformado a Jesús en una figura lejana, fría, domesticada. Un nombre que decían, sí, pero cuyo rostro verdadero, vivo y ardiente ya no reconocían. La advertencia no era de juicio, sino de tristeza. Una tristeza profunda como la de un padre que ve a su hijo alejarse y no puede obligarlo a volver. Francisco, con voz quebrada, dejó caer palabras que rasgaban el alma de quien escuchaba. Muchos aman una imagen de Jesús que no existe. Un Jesús hecho a su medida, cómodo, silencioso, incapaz de herir sus seguridades. Era una advertencia, sí, pero también un clamor, un último intento de despertar corazones dormidos antes de que fuera demasiado tarde. Porque el Jesús real, el Jesús vivo, no es una comodidad, no es un adorno cultural, no es un espectador pasivo de nuestras mediocridades, es fuego. Es vida desbordante, es un amor que exige respuesta, pero en esa misma voz cargada de gravedad también latía una promesa. Porque aunque muchos hubieran olvidado, aunque muchos hubieran deformado su imagen, Jesús no se había alejado, no había cerrado la puerta. Seguía esperando, seguía llamando, seguía soñando con abrazar a cada uno, incluso a los que más lejos se habían marchado. Francisco, mientras sus manos temblaban de debilidad, sostenía en ellas un pequeño crucifijo gastado. Lo acariciaba con una devoción que no era teatral ni forzada, sino íntima, desesperadamente real. Y en ese gesto silencioso estaba todo. Su mensaje, allí, en esas manos traspasadas, estaba la respuesta para el mundo entero. La promesa era simple, pero infinita. No importa cuánto hayamos olvidado a Jesús, Él jamás se olvida de nosotros. No importa cuán deformada sea la imagen que tengamos de Él, su verdadero rostro sigue brillando, intacto, esperando ser redescubierto. No importa cuán fríos, cuán tibios, cuán ciegos hayamos sido, su amor permanece, eterno e inquebrantable. En uno de esos momentos de lucidez luminosa que a veces visitan a los moribundos, Francisco dijo algo que quedó grabado en quienes lo escucharon. Cuando todo se apague, cuando todo lo que creemos importante se deshaga como polvo en el viento, solo quedará una cosa, la mirada de Jesús sobre nosotros, y esa mirada no será de reproche, será de amor herido. Esa frase, pronunciada con la fuerza frágil de quien está a punto de cruzar el umbral de la eternidad, fue entendida por muchos como una llave que abre las puertas cerradas de nuestras almas endurecidas. La mirada de Jesús, la verdadera, no viene a condenar, viene a suplicar, a pedirnos que por fin dejemos de huir. Y así, entre advertencia y promesa, el Papa sembraba en el corazón de la Iglesia un llamado urgente, un llamado a volver al amor primero, a dejar de tratar a Jesús como un concepto y comenzar a tratarlo como a una persona viva, como a alguien que nos ama con una pasión que supera cualquier amor humano imaginable. Francisco sabía que no todos escucharían. Sabía que sus palabras podrían ser olvidadas, distorsionadas, ignoradas, pero también sabía que no podía callar, porque callar habría sido traicionar al mismo Cristo que, desde la cruz, gritó al mundo entero su sed de amor. En la habitación ya oscurecida, donde el silencio empezaba a llenarlo todo, se podía sentir casi físicamente la tensión entre el dolor y la esperanza. El dolor por los corazones que se pierden cada día, seducidos por falsos dioses de comodidad y poder. La esperanza en el poder invencible de un amor que no se rinde jamás. Y mientras la noche avanzaba, mientras los pasos suaves de los asistentes resonaban como ecos lejanos en los pasillos, Francisco seguía repitiendo en su corazón aquella súplica eterna: que no olviden,
que no olviden quién es Él realmente, que no olviden su rostro. Quizá, en el fondo, su último deseo no era ser recordado como papa, ni como líder, ni como figura histórica. Su deseo era mucho más sencillo, mucho más divino, que al oír su voz, aunque fuera en un susurro, otros recordaran el rostro vivo de Jesús, que su vida, sus palabras, su muerte fueran una flecha que señalara a otro, al único que importa. Y así, entre advertencia y promesa, entre lágrimas y silencios, el anciano pontífice ofreció su última gran enseñanza: recordar el rostro verdadero de Jesús. Buscarlo no en las ideas humanas, no en las imágenes cómodas, sino en el amor que hiere, que salva, que transforma. Porque en el final solo habrá dos realidades: nuestra alma desnuda y los ojos de Cristo mirándonos. Y en esa mirada todo tendrá sentido. Mientras la vida del Papa Francisco se apagaba lentamente como una lámpara al final de su aceite, algo extraordinario comenzó a percibirse en el silencio sagrado que lo rodeaba. No era solo la cercanía de la muerte lo que llenaba de gravedad esos instantes. Era la sensación inconfundible de que sus palabras, sus gestos y hasta su respiración misma resonaban en una frecuencia más alta, una frecuencia que conectaba misteriosamente con ecos antiguos, con voces que habían clamado a lo largo de los siglos desde lugares de gracia. Las profecías de la Virgen María. Quienes se acercaban a su lecho, algunos conscientes, otros apenas intuyéndolo, sentían que el Papa, al advertir y al prometer, no hablaba solo por sí mismo. Su voz, quebrada pero firme, parecía enlazarse con aquellas otras voces que, desde Fátima, Lourdes, La Salette y tantos otros rincones sagrados, habían suplicado al mundo entero volver al corazón de Jesús. Francisco, en su postrera humildad, no reclamaba para sí ningún título de profeta. Pero la atmósfera que envolvía su partida era profética en sí misma, como si su alma, afinada por el sufrimiento, se hubiese vuelto un instrumento por el cual el mismo cielo repetía un mensaje urgente. El tiempo de la misericordia no es eterno. El tiempo de la decisión se acerca y los corazones tibios no resistirán la tormenta que vendrá. Había momentos en los que, en medio de su debilidad, sus labios parecían pronunciar frases que no se sabía si eran oración, visión o súplica. Se dice que una noche, al borde del sueño, murmuró: «Ella está aquí, ella no nos deja». Nadie dudó a quién se refería. La madre, la reina vestida de sol, la misma que en tantos lugares había llorado por sus hijos, y había pedido oración, penitencia y conversión. La conexión era innegable. Así como en Fátima la Virgen advirtió sobre los peligros que amenazaban al mundo si no se convertía, así también ahora, a través del sufrimiento silencioso del Papa, se renovaba la urgencia de esa llamada. No como un castigo arbitrario, sino como el grito desesperado de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo sin darse cuenta. El Papa, consciente o no, estaba reviviendo en carne propia la misma angustia que había atravesado el Inmaculado Corazón de María. En sus susurros finales no se escuchaban análisis políticos ni reflexiones diplomáticas, solo el eco puro de un amor que no quiere perder a ninguno, que suplica por un mundo que, en su soberbia, ha olvidado el precio de su redención. Los presentes notaban cómo, al hablar de Jesús, Francisco elevaba también a María, no en competencia, sino en comunión perfecta, porque como los santos bien sabían, no hay camino más seguro hacia Cristo que aquel que pasa por el corazón de su madre. Y en esos instantes finales, cuando ya no había tiempo para florituras ni para discursos elaborados, el Papa se limitaba a señalar como un último acto de amor a Jesús a través de María. Algunos, estremecidos hasta los huesos, recordaban entonces las palabras de la Virgen en Fátima: «Al final, mi inmaculado corazón triunfará».
Y viendo al Papa abrazar su crucifijo, besarlo con amor tembloroso, entregarse como niño en los brazos del misterio, comprendían que ese triunfo no sería una victoria humana, sino un acto divino de misericordia inmerecida. Había algo más, algo que no se podía explicar con lógica ni con teología de libros. Era la certeza, inexplicable pero palpable, de que en ese cuarto sencillo, escondido del mundo, se estaba tejiendo un momento decisivo, como si el cielo y la tierra se hubieran acercado tanto que bastara un solo suspiro para cruzar de un lado al otro. Se decía en voz baja que Francisco, en sus últimos días, había pedido una imagen de la Virgen de Guadalupe junto a su cama. La madre que había venido a América Latina como un faro de ternura y conversión, la madre que abrazaba no solo a los santos, sino también a los pecadores más perdidos. Allí, bajo su mirada morena y misericordiosa, el Papa encontraba fuerza para sus últimos pasos. Y así, en esa unión mística entre sus advertencias sobre el rostro olvidado de Jesús y su silenciosa devoción mariana, Francisco dejó entrever un mapa para quienes quisieran atravesar los tiempos difíciles que se avecinaban. Volver a Jesús, sí, pero hacerlo de la mano de María. Volver no como quien regresa a una idea, sino como quien se abandona en brazos que saben cargar, consolar y sanar. Los relojes marcaban el paso implacable del tiempo, pero en esa habitación sagrada el tiempo ya no tenía poder. Cada respiración del Papa era una oración viva. Cada mirada hacia la imagen de la Virgen era un acto de esperanza. Cada latido, una semilla sembrada en la tierra de los corazones que aún podían escuchar. Y cuando, en los momentos de mayor debilidad, parecía que ya no podía hablar, sus ojos hablaban por él. Decían lo que las profecías siempre han dicho, lo que la Virgen sigue diciendo, lo que Cristo grita desde su cruz gloriosa. No es demasiado tarde, aún puedes volver, aún puedes cambiar el rumbo de tu eternidad. El Papa Francisco, sin necesidad de grandes gestos, se convirtió en esos últimos días en un eco viviente del llamado eterno de María. Un eco suave pero implacable que atraviesa los siglos, que supera los miedos, que derriba las máscaras y que se dirige directamente al corazón. Vuelve a mi hijo, vuelve ahora, vuelve antes de que la noche caiga completamente. Y así, entre el dolor y la esperanza, entre el susurro de las profecías y la promesa del triunfo del corazón inmaculado, Francisco ofreció su alma en sacrificio silencioso, como un faro en medio de la oscuridad creciente. No con la desesperación de quien teme perder, sino con la certeza humilde de quien sabe que al final el amor vencerá. El amor y nada más. Mientras el Papa Francisco vivía sus últimas horas envuelto en oración y silencio, el mundo afuera continuaba girando, ajeno en su mayoría al milagro que estaba teniendo lugar en el corazón de la Iglesia. Pero para aquellos que sabían mirar con los ojos de la fe, los signos ya eran imposibles de ignorar. No eran simples coincidencias, no eran noticias pasajeras, eran señales, gritos silenciosos que resonaban como campanas invisibles, anunciando que el tiempo de las decisiones definitivas estaba más cerca de lo que muchos imaginaban. En los cielos, en la tierra, en el alma de las naciones, algo se estaba quebrando. El dolor se multiplicaba, las guerras, los desastres naturales, la violencia cada vez más irracional, las divisiones dentro de las familias, dentro de los propios corazones. Todo parecía formar parte de un mismo latido agónico, un mismo gemido de la creación entera que, como escribió San Pablo, gime con dolores de parto, esperando su redención. Francisco, aún en su fragilidad extrema, percibía este gemido, no con la desesperanza de quien ve el mal triunfar, sino con la lucidez dolorosa de quien sabe que, como en los grandes partos de la historia de la salvación, la noche más oscura siempre precede al amanecer más luminoso.
Pero esa esperanza, aunque real, no anulaba la gravedad del momento. En conversaciones breves, a veces en apenas unas pocas palabras entrecortadas, el Papa expresaba su profunda preocupación. No era tanto el avance visible del mal lo que le dolía, sino la pasividad de tantos corazones tibios, la indiferencia, la distracción, el conformismo espiritual que hacía que muchos, aun viendo el derrumbe moral y espiritual del mundo, siguieran viviendo como si nada estuviera pasando. Él sabía, mejor que nadie, que la gran batalla no sería visible a los ojos del mundo. No habría titulares anunciándola. No habría ejércitos formados en filas. La verdadera batalla sería silenciosa, interna, decisiva. El corazón de cada persona sería el campo de lucha entre la luz y las tinieblas. Por eso, aunque sus fuerzas se extinguían, no dejaba de repetir en voz baja: vigilen, vigilen y oren. La misma súplica que Jesús dirigió a sus discípulos en el huerto. La misma súplica que tantas veces se ha repetido a lo largo de los siglos cuando la historia se acerca a sus momentos cruciales. Y en ese vigilar y orar no se trataba solo de esperar pasivamente. Se trataba de despertar el alma, de afilar la fe, de encender de nuevo el fuego del amor que tantas veces la rutina había sofocado, porque solo los corazones encendidos resistirían la prueba. Solo los corazones llenos de Cristo serían capaces de reconocerlo cuando viniera en medio de la noche. Fuera del Vaticano, las señales eran evidentes para quien quisiera ver. La fe era ridiculizada públicamente. La confusión moral alcanzaba niveles nunca antes vistos. Lo que antes se llamaba pecado, ahora era celebrado como virtud. Lo que antes se reconocía como verdad eterna, ahora era presentado como opresión intolerable. Y en medio de esta inversión de valores, el hombre moderno, creyéndose libre, se encadenaba cada vez más a su propia ceguera. Francisco no necesitaba largos discursos para describir esta tragedia. Su misma vida, consumiéndose en amor silencioso, era una respuesta que gritaba: el mundo necesita de nuevo a Jesús. No un Jesús deformado por ideologías humanas, no un Jesús manipulado para servir a agendas de poder, sino el verdadero Jesús, el humilde, el crucificado, el resucitado, el Rey que viene. En algunos momentos de lucidez intensa, el Papa pedía que le leyeran fragmentos del Evangelio, especialmente aquellas palabras de advertencia y de promesa que Jesús dirigió a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Se levantará nación contra nación, habrá señales en el cielo, pero cuando vean que todo esto sucede, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca. Esa era la clave. No el miedo, no la desesperación, sino la vigilancia confiada. No huir del mundo, sino permanecer en medio de él como luz y sal, como antorchas encendidas que, aunque el viento arrecie, no permiten que la oscuridad las venza. Francisco, en su debilidad, era ya una de esas antorchas, y al ofrecer su vida hasta el final, al aceptar su sufrimiento en silencio, al entregar sus últimas palabras como semillas de esperanza, estaba preparando el corazón de la Iglesia para el tiempo de la gran prueba. No había odio en su mirada hacia el mundo caído. Había tristeza, sí, pero sobre todo una ternura infinita. La ternura de quien comprende que los enemigos de Dios no son tanto los hombres como las mentiras que los esclavizan. La ternura de quien sabe que cada alma, incluso la más perdida, fue creada para el cielo, para el amor eterno. Por eso, sus últimas exhortaciones no eran arengas de guerra, sino súplicas de amor. Vuelvan a Jesús, no pierdan tiempo, no se duerman en medio de la batalla, no permitan que los signos del cielo y de la tierra pasen desapercibidos como ruido de fondo, porque cada signo, cada sacudida, cada dolor que el mundo sufre hoy, es una llamada urgente a despertar.
Mientras el mundo seguía su curso, mientras los poderosos discutían sus planes y las multitudes corrían tras placeres vacíos, en una pequeña habitación del Vaticano, un anciano vestido de blanco, a punto de atravesar el umbral de la eternidad, estaba ofreciendo su último servicio a la humanidad, ser un faro silencioso que apunta al único puerto seguro en medio de la tormenta. Jesús viene, no como un juez vengativo, sino como el Rey de misericordia, que aún extiende sus manos traspasadas hacia el mundo herido. Pero el tiempo de reconocerlo, de abrazarlo, de rendirle el corazón, no es infinito. Y Francisco, con su vida entregada hasta la última gota, quiso que nunca lo olvidáramos, porque en el final, cuando las luces falsas se apaguen, solo quedará una luz encendida, la de aquel que venció a la muerte y que ahora nos llama, una vez más, por nuestro nombre. A medida que la respiración del Papa Francisco se hacía más pausada y el horizonte de esta vida se desdibujaba frente a sus ojos cansados, algo invisible pero poderoso comenzaba a tomar forma en el corazón de quienes le rodeaban. No era solo el dolor de la inminente partida lo que llenaba el aire, era otra cosa. Algo más grande, más vibrante, casi palpable, una invitación silenciosa, una llamada escondida en cada gesto, en cada palabra susurrada, en cada mirada encendida de amor. No era una orden, no era una imposición, era un ofrecimiento libre, delicado, como una flor que se deja encontrar al borde del camino. Era la misma invitación que Jesús había dirigido tantas veces durante su vida terrena. Ven y sígueme. Pero ahora, pronunciada a través de su siervo moribundo, esa invitación adquiría una urgencia nueva, un brillo que parecía atravesar el velo del tiempo y de la eternidad. Francisco no señalaba hacia sí mismo. Su gesto era como el de Juan el Bautista en los Evangelios, un dedo tembloroso apuntando lejos de él, hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo en él, en esos últimos momentos, era una súplica silenciosa para que no miráramos su rostro, sino el rostro de otro, el verdadero, el eterno, el rostro de Jesús. No hacía falta que dijera mucho. La fuerza de su invitación no estaba en las palabras, sino en la verdad viva que irradiaba su entrega. Aún en su extrema fragilidad, aun cuando cada respiración parecía una lucha, su presencia entera gritaba: «No tardes más, no sigas esperando un momento perfecto para entregarte, no sigas posponiendo el amor que podría transformarlo todo». Algunos de los que se acercaban a su lecho entendían, de manera casi instintiva, que estaban siendo llamados no solo a llorar una muerte, sino a decidir una vida. No una vida de mediocridad espiritual, no una vida de costumbre y tibieza, sino una vida encendida, plena, desbordante de la vida misma de Cristo. Si este video sembró algo en tu corazón, escribe «Jesús, confío en ti» en los comentarios como un acto de fe. El Papa Francisco en su hora final no dejaba herencia de riquezas materiales, ni estrategias políticas, ni discursos para ser archivados. Dejaba algo infinitamente más precioso, una herencia de elección. Elegir amar de verdad. Elegir confiar más allá del miedo. Elegir seguir a Jesús no a medias, sino con el corazón entero. Y ese llamado no era para unos pocos elegidos. Era para todos, para el pecador empedernido y para el santo oculto, para el joven perdido y para el anciano cansado, para el escéptico, para el herido, para el olvidado, para cada alma que, aún sin saberlo, había sido soñada desde toda la eternidad para vivir en el abrazo de Dios. Una noche, mientras la sombra de la muerte se hacía más cercana, uno de los presentes, conmovido hasta las lágrimas, se inclinó hacia Francisco y le preguntó en un susurro qué quería que recordaran de él. El anciano pontífice, con una débil sonrisa, apenas logró articular: «Que busquen su rostro y no se cansen nunca. No se cansen,
porque él sabía que habría momentos de oscuridad, de duda, de caída. Sabía que seguir a Jesús no es un camino de glorias humanas, sino de cruces abrazadas en secreto. Sabía que el mundo, cada vez más frío y hostil a la verdad, haría que muchos sintieran la tentación de rendirse. Pero también sabía que el rostro de Cristo, una vez encontrado, da una fuerza que no viene de este mundo, una alegría que ni el sufrimiento ni la muerte pueden apagar. La invitación escondida en su despedida era, en el fondo, un acto de extrema ternura, un último acto de pastoreo. Francisco, el pastor, no quería simplemente irse, quería llevarnos con él, no a su gloria personal, sino a la gloria de aquel que había sido el único amor de su vida. Cada silencio, cada lágrima, cada latido agonizante era una palabra no pronunciada que decía: «No temas, ven, es por ti, siempre ha sido por ti». Afuera, el mundo seguía girando, indiferente, ruidoso, ocupado en sus carreras y ambiciones. Pero allí, en ese pequeño cuarto, en ese humilde escenario, se libraba una batalla invisible de la que dependía mucho más de lo que se podía imaginar. Una batalla por las almas. Una batalla que no se ganaría con armas humanas, sino con el sí libre de cada corazón que, al escuchar la llamada, decidiera responder. Y así, en la fragilidad de un cuerpo que se extinguía, en la fuerza imparable de un espíritu que se entregaba, Francisco sembraba la semilla de una nueva generación de buscadores. Buscadores del verdadero rostro de Jesús, buscadores de la verdad que no pasa, buscadores del amor que no muere. Quizá, muchos años después, cuando los libros de historia apenas mencionen su nombre, la verdadera obra de esos últimos momentos seguirá viva en el secreto de millones de almas que, tocadas por su invisible invitación, habrán decidido dar el paso definitivo. Habrán decidido no conformarse con una fe tibia, sino lanzarse en los brazos de un Dios vivo que espera siempre, pacientemente, amorosamente. La última mirada del Papa, antes de cerrar los ojos para siempre, no fue hacia los poderosos de la tierra, ni hacia los honores efímeros de este mundo. Fue, según los testigos, una mirada al crucifijo gastado que había sido su compañero de toda la vida. Una mirada de amor, de entrega, de regreso al hogar. Y en esa mirada, en esa última chispa de luz, estaba contenida la misma invitación que aún resuena para ti, que aún resuena para mí. Busca su rostro, no te canses, no temas, porque al final todo lo demás pasará. Solo quedará eso, el rostro de Jesús, mirándote con un amor que no tiene fin. El día en que el Papa Francisco cerró sus ojos por última vez en este mundo, no fue un día como cualquier otro. Algo en el aire había cambiado. Algo invisible, pero tan real como el aliento que falta en medio del llanto. No fueron las campanas que luego repicarían, ni los comunicados oficiales que recorrerían el mundo entero lo que marcó la verdadera trascendencia de ese instante. Fue el silencio. Un silencio lleno, profundo, casi sagrado, como si el mismo cielo hubiese contenido su respiración ante el regreso de un alma que había vivido su misión hasta el extremo. El Papa no dejó tras de sí una herencia de riquezas, ni una revolución política. Lo que dejó fue mucho más difícil de describir, más precioso de sostener. Dejó un eco, una vibración espiritual que, como una onda silenciosa, comenzó a expandirse desde su lecho hasta los rincones más ocultos del mundo. Una pregunta ineludible flotaba ahora en el corazón de cada persona que había escuchado su último testimonio. ¿Qué haré yo con lo que he oído? La muerte de Francisco no era un final triste, sino el comienzo de un tiempo decisivo. Sus últimas palabras, sus últimas miradas, sus últimos silencios no eran un cierre, eran una apertura. Era como si, al desprenderse de su cuerpo mortal, su alma hubiese lanzado una semilla invisible en cada corazón dispuesto a recibirla. Una semilla de llamada,
de compromiso, de vida nueva. La pregunta era clara, penetrante, urgente. ¿Viviremos como si lo que hemos visto, oído y sentido fuera simplemente una historia piadosa más? ¿O dejaremos que esa semilla germine y transforme radicalmente nuestra existencia? Porque eso era, en el fondo, lo que Francisco había querido: no ser recordado como una figura histórica, ni como un reformador, ni siquiera como un mártir silencioso, sino como un dedo que apuntaba hacia algo infinitamente más grande, hacia alguien que había amado hasta las lágrimas. Jesús, vivo, real, esperando ser encontrado en cada rincón del corazón humano. Las palabras finales del Papa no podían ser encerradas en los libros, ni capturadas en las noticias. Solo podían ser guardadas en el secreto de los corazones. Eran palabras dirigidas a cada uno, personalmente, como si Francisco en sus últimos momentos hubiese mirado a los ojos de cada alma y hubiera dicho: «Tú eres amado, tú eres llamado, tú eres esperado». Y este llamado no era genérico. Era concreto, urgente, vital. No se trataba solo de asistir a misa, ni de recitar oraciones mecánicamente. Se trataba de dejarse encontrar, de dejarse sanar, de permitir que Jesús, ese Jesús más grande de lo que jamás hemos entendido, entrara en nuestras heridas, en nuestras oscuridades, en nuestras soledades más profundas. La pregunta no podía ser pospuesta, no podía ser tratada con indiferencia. El tiempo del despertar era ahora, no mañana, no cuando la vida se acomodara, no cuando las heridas sanaran por sí solas. Ahora, hoy, porque cada día perdido era un paso más lejos del abrazo que Francisco había señalado hasta su último aliento. El rostro de Jesús, el verdadero, el vivo, el ardiente, seguía allí, esperándonos en el silencio, no imponiéndose, no exigiendo, solo esperando, como un amigo paciente, como un médico silencioso, como un amante eterno que no se cansa de buscar a los suyos. La vida del Papa había sido, en definitiva, un espejo de esta paciencia divina. Había amado a los pobres, a los pecadores, a los olvidados, no por ideología ni por estrategia, sino porque había visto en cada uno el rostro escondido de Jesús. Y ahora, en su partida, dejaba a cada uno de nosotros la tarea de continuar esa misión: descubrir, amar, servir, sin condiciones, a Cristo en cada rostro humano. Había también una advertencia silenciosa en su despedida, no de condena, sino de realismo espiritual. La oscuridad crece en el mundo, la confusión se extiende, las batallas espirituales, invisibles para el ojo distraído, rugen como tempestades en lo oculto. Quien no esté firmemente enraizado en el amor, quien no haya encontrado realmente el rostro de Cristo, será arrastrado por las corrientes de miedo, de odio, de desesperanza. Francisco, en su lecho de muerte, no nos dejó una estrategia para salvarnos del dolor. Nos dejó una persona, nos dejó a Jesús, y solo en Él encontraremos la fuerza para resistir, la luz para caminar, la alegría para cantar incluso en medio de las lágrimas. El mundo seguirá su curso, las noticias pasarán, los nombres serán olvidados. Pero el eco de esa última llamada no se apagará. Estará allí, en lo más íntimo de cada alma, esperando una respuesta. Quizá no todos responderán. Quizá muchos seguirán corriendo tras espejismos. Pero para aquellos que escuchen, para aquellos que se atrevan a dejarlo todo por amor, para aquellos que, en medio de la oscuridad, se animen a alzar la vista y buscar su rostro, se abrirá un camino que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ningún corazón humano ha imaginado. La herencia del Papa Francisco no está en los monumentos ni en las conmemoraciones. Está en la decisión silenciosa y personal de cada uno. Una decisión que transforma el miedo en confianza, la tibieza en fuego, la tristeza en esperanza. Hoy, en el eco de su último susurro, una voz resuena más viva que nunca. No temas. Estoy contigo. Ven,
La elección es tuya. La respuesta es ahora.